Se supone que es una de las que más avanzado en los últimos 40 años. ¿En qué momento ha avanzado? En tiempos de guerra. Sí, en tiempos de guerra, donde básicamente en esas épocas había que anestesiar al paciente para que pueda ser o amputado, o pegado, o suturado, ¿no? Cosa que actualmente pues ya tenemos un tipo de anestesia que es multimodal. Sí, dime. Adelante, adelante. Ese es el problema de tarde, que nos interrumpimos todos. Sí, mejor ver la otra puerta. Sí. Ya, perfecto. Aquí se menciona que antes, por ejemplo, actualmente, hablamos de 2025, se operan pacientes que antiguamente no se hubieran podido operar. Por ejemplo, un paciente con una fracción de eyección de menos 25%, antiguamente entraba, sal y no salía. Mucho más antes, en la época más antigua, se consideraba que la anestesiología prácticamente tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque la dosis que generaba anestesia colindaba con la dosis letal. Es decir, te daban cloroformo, éter, y te dormían, y si aguantabas la operación, qué bien, si no te morías, si era parte de. Por eso es que los pacientes actualmente te preguntan, doctor, ¿no me va a pasar nada por la anestesia? A una hora te preguntan, en la evaluación preparatoria, doctor, no se le pase la anestesia, por favor. Entonces, son situaciones incómodas que el paciente, por desconocimiento, te las pregunta. Pero en realidad, ahorita, en estos momentos, en este punto de este año, la anestesiología es muy segura. Muy segura. De todas maneras, vamos a ver más adelante lo que es el consentimiento informado, que es una parte muy importante de la anestesia. Es en la cual uno al paciente le informa lo que le va a hacer como anestesiólogos, ¿no? Y el paciente tiene que estar consciente de lo que puede suceder, de los riesgos de la anestesia. O sea, no es que yo te voy a anestesiar, no te preocupes, si pasa algo, no hay problema, no. Señor, usted se va a operar de una prostatectomía, le voy a poner una anestesia regional o una general, los riesgos son estos. ¿Está de acuerdo usted? Sí, no, ya es una cosa que debe estar firmada. Porque si no, dentro de lo que es el checklist intraoperatorio, si tú no eres un consciente informado de anestesiología, estás trayendo una norma y entonces le puede ser un problema legal si le pasa algo, o la familia, mejor dicho, ¿no? Porque el paciente ya va a estar muerto, ¿no? Entonces es importante que la anestesiología ha avanzado bastante en el tiempo, ¿no? ¿Qué usamos? Técnicas y métodos para que el paciente tolere el dolor, es decir, no lo sienta en el acto quirúrgico, ¿no? Tanto una cirugía general, una traumatológica, una ectórax o una simple cesárea, que entre comillas simple, ¿no? Asimismo, hay especialidades en anestesiología que ahora ya están entrando con otras especialidades, que es ergología, terapia del dolor, ¿no? Nosotros administramos diferentes tipos de anestesia, por ejemplo, desde una simple sedación, que cirugía plástica, por ejemplo, para un paciente que va a ser sometido a una extracción de un nevus o de repente pues a un linfoma y es muy ansioso, lo sedamos, está casi despierto y el cirujano hace una anestesia local y se retira el tumorcito sin ningún problema. Es una sedación simple, solamente monitorizamos. En otros casos hacemos bloqueos regionales más amplios, en los cuales tenemos que poner un epidural, una raquidia o un bloqueo periférico, un interescalénico, y el paciente igual tiene que estar monitorizado, tiene que estar evaluado siempre, ¿no? Entonces también hay actividades que hacemos fuera del quirófano. Por ejemplo, actualmente está se hacen muchos procedimientos en tomografía, resonancia, endoscopías, ¿no? Cura quirúrgica de quemados, colangio, pancreato, rectora de endoscopia, que es el CEPRE, para sacar cálculos por vía endoscópica. En esas situaciones, el cirujano, el gastroenterólogo, el plástico, depende del anestesiólogo para que el paciente tolere el procedimiento, obviamente, y él pueda trabajar tranquilamente. Entonces, el campo de acción del anestesiólogo es bastante amplio. Nosotros tenemos en promedio, por año, a la menor ingresan 6 a 8 residentes. Y ustedes dirán, pues 6 a 8 todos los años, ya estará copado el mercado, ¿no? Salen, inmediatamente tienen trabajo en todos lados. Entonces, en todos lados operan, salen nuevos cirujanos, salen nuevos traumatólogos, requieren operar y ahí se va complementando todo. Porque un traumatólogo, un cirujano general, un plástico, no puede operar sin anestesiólogo. No hay manera, ¿no? Básicamente eso. Tenemos subespecialidades en anestesiología.
Las más conocidas son cardiovascular, tenemos en Perú. Hubo una que se abrió que era anestesia obstétrica en la maternidad de Lima, que ya no está vigente. Se está abriendo una de anestesia pediátrica aparentemente en el niño de San Borja, ¿no? Hasta ahí nomás tenemos. Y hay una maestría de lo que son cuidados paliativos. ¿Quién sabe qué son los cuidados paliativos? Calidad de vida a pacientes terminales o pacientes ancianos, ¿no? Calidad de vida, o sea, no es... Entonces también estamos en eso, ¿no? En todo entramos. En otros países el anestesiólogo es intensivista. En otros países las especialidades son de 4 años. País como anestesiólogo intensivista. Entonces también podemos entrar a ser parte de la UCI. Aquí en Perú son 3 años. Si vamos a hacer UCI tenemos que hacer una especialidad adicional, ¿no? ¿Qué más tenemos en relación a esto? Bueno, aquí según William Thomas Morton, en el año 46, él en esa época decía de que la anestesiología es uno de los descubrimientos más importantes que ha habido en la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano con la cirugía. Y ambos, conjuntamente, cuando hablamos de cirugía, hablamos de plástica, traumatología, tórax, neurocirugía, ¿no? Cuando hablamos de cirugía, no solo en cirugía en general, todos tienen que ir de la mano. Por eso es que cuando mencioné de que el avance de la medicina, de la anestesiología fue en los tiempos de guerra, fue porque en esa época había muchas amputaciones, había muchas laceraciones, muchos traumas, ¿no? Y se tenía que operar en esa época. La historia siempre es engorrosa, ¿no? Nos orienta a ver cómo hemos empezado y cómo hemos llegado. Pero para que tengan una idea, ¿no? ¿Cómo eran las cirugías al inicio, en las épocas antiguas? Eran rápidas, porque el paciente se moría de dolor. No es que no había manera de cómo anestesiarlo. No, una amputación de una pierna se hacía en 10 a 15 minutos. Tenía que ser muy rápida, porque aprovechaban que el paciente le daban alcohol, se emborrachaba, del primer impacto de dolor se desmayaba y aprovechaban el desmayo para amputarlo. A veces aguantaba, a veces se moría, ¿no? Miren, sin anestesia las cirugías eran antes. Daban alcohol, lo cual prácticamente paliaba temporalmente el dolor, pero había el problema que el paciente vomitaba. Salía de la operación, vomitaba, se aspira y igual se moría. Y no había higiene. Actualmente los términos asepsia, antisepsia, en esa época no había. Se lavaban las manos. Ustedes ven en las películas, se lavaban las manos, hacían así y metían las manos sin guantes, sin limpiar la herida. Entonces el paciente o se moría por anestesia o se moría por la infección. Entonces eran épocas bien complicadas, ¿no? Actualmente todo eso ha cambiado. ¿Qué más es importante mencionar? De que siempre el hombre ha asociado el dolor con la magia, el dolor con las pócimas para que me quite el dolor, ¿no? Siempre se asocia esto, la anestesiología con los hechizos, los encantamientos, la mandrágora, los hipnóticos, ¿no? El cloroformo, el éter. Entonces, siempre tenía esa aura ¿cómo se dice? De magia, ¿no? O sea, uy, lo dormiste, uy, se volvió a despertar. Magia, ¿no? No, simplemente se le ponía una sustancia que era un hipnótico por inhalatorio y se desmayaba y se volvía a despertar. Pero en esa época no había monitoreo, no tenías oxímetro de pulso, no tenías camografía, no tenías cómo revertirlo y no tenías cómo recuperarlo. Entonces el paciente quedaba lo dormías, se despertaba y nada más. Entonces era muy empírico todo, era muy empírico. La era de la prehistoria, el dolor siempre ha sido una parte importante, se considera una quinta función vital, ¿no? De respirar, frecuencia cardíaca, saturación. El dolor es importante, el dolor es muy invalidante en las personas, ¿no? Ustedes obviamente no tienen nunca una lumbalgia, o si han tenido alguna lumbalgia ustedes. Ninguno todavía, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente en la época de la prehistoria no hay mucha información porque básicamente estaba todo en la parte de las cuevas, había trepanaciones. Ustedes se preguntarán, ¿cómo hacían las trepanaciones craneanas en esa época? ¿Con qué anestesia? Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, el término anestesiología se deriva del griego an, que significa sin, y estesis es sensación. Es decir, anestesia es pérdida de sensación. Básicamente pérdida del dolor. Es decir, el paciente se desconecta completamente, se quedaba dormido y podía ser sometido a un procedimiento, ¿no? En muchas
en muchas publicaciones se toma en cuenta la paranestesia, ¿no? En Mesopotamia en el año 4000, ¿no? Ahí tenían que ver mucho con la utilización del opio. Esto generalmente no lo pregunto en el examen, o sea, relájense, sino que para que ustedes vean qué es lo que pasó. Lo que voy a preguntar sí van a ser dosis, fármacos, cuál es barbitúrico, cuál es relajante muscular, cuál es analgésico, ¿no? Etcétera. Esto solamente para que sepan de dónde vino todo esto, ¿no? En el código de Hammurabi, leyes relacionadas pues al acto médico, ¿no? Honorarios, que es una parte de cuando ustedes salen como médicos generales les va a causar mucha preocupación, y un código sanitario. Entonces ya en esas épocas la medicina se estaba desarrollando, pero no mucho la antes en otros. Hemos pasado por épocas de la prehistórica, de la magia, científica, ¿no? En la científica tenemos superstición, ¿no? Renacimiento, y la última en la que estamos viendo actualmente, que sigue avanzando la anestesia. La anestesia avanza en fármacos, avanza en equipos y es bastante segura actualmente, ¿no? En el año 4000 a.C., ¿no? La dormidera, básicamente la mandrágora, ¿no? La acupuntura es una técnica que se usa en China, que sigue vigente en la actualidad, que en muchos casos que he utilizado y me la han puesto a mí funciona. Es una medicina alternativa que quita el dolor, ¿no? Que ayuda, inclusive en China, hace muchos años, fue un diplomático americano y llegó con un proceso de para hacer una apendicectomía, estaba con una apendicitis aguda no complicada, y lo anestesiaron con agujas de acupuntura, con eso lo pudieron operar. O sea, funciona, ¿no? Aquí lo importante es, en esta época, William Morton, ¿no? Que primero publica por primera vez el uso de anestesia con éter para la cirugía. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema en esta época, ¿no? Como le mencioné al inicio, de que el éter es un inhalatorio que el paciente no duerme, a tal punto que lo deja sin respiración espontánea. Y si no respiras, te mueres. Entonces, como no había monitoreo, el paciente se moría en apnea y decían, no aguantó la anestesia. Y eso quedó rotulado hasta la actualidad. No aguantó la anestesia. O dice, o viene un paciente, he comido para aguantar la anestesia. Entonces son cosas que van quedándose en el tiempo, ¿no? Aquí también, en el año 47, James Simpson administra cloroformo para el parto. Ahorita, en la actualidad, tenemos el óxido nitroso para la analgesia de parto. Entonces la gestante está con las contracciones, aspira el nitroso, unas 3 aspiraciones, y le cambia el dolor. Es un tipo de analgesia de parto. El óxido nitroso, a diferencia de estos fármacos, no es teratogénico en las últimas fases de la gestación, pero sí cambia el dolor. Miren, antes los médicos andaban enfermos, así hacían sus prácticas de cirugía en el interno, no andaban con jean, no andaban con scrap, ¿no? O sea, en realidad, incluso en el Perú, en los inicios de la medicina, los que hacían medicina eran una élite, solamente unos cuantos. En Colombia, por ejemplo, que tengo amigos colombianos, los médicos solamente pueden hacerlo familias pudientes, porque no hay universidades públicas, o sea, todas son privadas y son muy caras. También así que una vez un colega fue a rotar hace 10 años, 15 años a Colombia, y aquí somos full fotocopia. Bueno, ahora ya no son fotocopias, son puro PDF ahora, pero en mi época era full fotocopia. Llegaba un libro nuevo, fotocopiábamos el libro y teníamos el libro, baratísimo. Fue a Colombia, estuvo en Bogotá, le pidió el libro a un colombiano que era ya anestesiólogo ahí, nuevecito el libro, del año, se va a sacar copia y le dijo, no, aquí no sacamos copia, está prohibido. O sea, imagínense el nivel que tiene, o sea, no se prohibía. La fotocopia no le quiso sacar la copia, porque estaba prohibido. Aquí básicamente, aquí hay un tumor que están sacándole del cuello, donde Thomas Morton le ponía éter y lo dejaba dormido. Y miren, nadie monitorizaba su ventilación, no tenía EKG, no tenía oxímetro, no tenía pánico. Entonces, ahí lo único que les pensaba era que estaba dormido, que toleraba la cirugía y que podían operar. Todavía no había la conciencia de un anestesiólogo. Allí no había anestesiólogo. Todos eran cirujanos. Entonces, sacaban el tumor, de repente se despertaba, bien. Si no se despertaba, no aguantó la anestesia. Ese es el tema, ¿no?
En esta época, básicamente, lo más importante, ¿no?, es que el año 1857, Jon Snow, no es de la serie, no es de la serie, da la primera anestesia obstétrica. Ustedes dirán, anestesia obstétrica, pues, no, pero es muy importante, sobre todo a las chicas, cuando tengan sus hijos. Una parte importante que en Perú se ha desarrollado es la analgesia obstétrica, ¿no? Es decir, vienes con contracciones, vas a la clínica y dices, me duele, no aguanto, te ponen tu catéter y toleras el parto sin ningún problema. Entonces son precursores de este tipo de anestesia, ya empezó a popularizarse. Y aquí Beer realiza el primer bloqueo espinal, o sea, en la médula, a nivel raquídeo, con cocaína. Obviamente ya ha avanzado demasiado, ¿no?, todo esto, ¿no? Y en el año 63, el óxido nitroso como anestésico por inhalación. El óxido nitroso ha sido utilizado por odontólogos para dar sedación a los pacientes. Se das hilarante, te da risa, te quedas dormido, no te duele y no dejas de respirar. Lo que más nos preocupa a los anestesiólogos siempre es que el paciente deje de respirar. Por ejemplo, en una resonancia, yo he visto en el hospital que usan hidrato de cloral, las enfermeras, y le ponen a los niños. Y lo único que les pregunto es, ¿dejan de respirar? No, sigan nomás. O sea, ya, si no dejan de respirar, el niño no va a pasar nada. Pero nosotros, como hay un refrán que dice, quien nada sabe, nada teme. En realidad yo no estoy desmereciendo a las enfermeras, pero no es su campo. Ellas le ponen y no pasa nada según ellas. Pero nosotros, si sabemos, como sabemos qué pasa, nosotros vamos con nuestro ambú, vamos con nuestro oxígeno, con nuestro vaporizador, con nuestro laringoscopio, con nuestro tubo endotraqueal, por si deja de respirar. Entonces, por eso, en nuestro campo, generalmente no pasa nada, porque si deja de respirar, lo ventilo. Si se obstruye la vía aérea, lo intubo. Y si sigue mal, lo llevo a la recuperación. Y si sigue mal, a la UCI. Ese es mi patrón de trabajo. Pero ahí abajo, si la persona no se da cuenta que dejó de respirar, si hizo un laringoespasmo, si no sabía intubar, el niño se muere. Se murió por la anestesia. Entonces, esas son cosas que debemos erradicar. De hecho, en esta promoción, uno va a ser anestesiólogo. Sí, de acuerdo. Entonces, la anestesiología va avanzando en el tiempo, ¿no? Y en el año 1900 se describe la analgesia epidural caudal. Ya se conocen, en 1902, la palabra anestesiología y anestesiólogo. En Europa se le denomina anestesista, en el Perú es anestesiólogo. Si un anestesiólogo acá dice anestesista, lo toman como una palabra que es un técnico de anestesia. En el Perú no hay técnico de anestesia. En el Perú el único que da anestesia es el anestesiólogo, ni el intensivista. Eso sí, el intensivista puede dar, según él, algunos lo hacen, ¿no?, porque creen que porque saben intubar o manejan un ventilador mecánico pueden dar anestesia, pero es como muy complicado. ¿Por qué les hago esta diferencia? Yo estaba en España, haciendo una rotación en un hospital, 2 o 3 meses, y en España sí hay técnicos de anestesia. Hay enfermeras técnicas de anestesia que hacen 3 años de especialidad, pero siempre están bajo el mando del anestesiólogo. Es decir, yo soy un anestesiólogo que está a cargo y tengo 3 máquinas, 3 salas. Entonces, yo pongo en la sala 1 mi anestesia raquídea, en la sala 2 intubo y en la 3 hago un bloqueo regional, un plexo axilar, un plexo lateral. Y la enfermera está ahí. Son como monitores humanos, pero también saben intubar, saben detectar algún tipo de evento crítico, una crisis, y me están avisando. Quien firma todo soy yo. El problema de la medicina, de los médicos, es que somos responsables legales de cada acto que sucede. Entonces, en un grupo, tras una recuperación, todos firman la historia clínica, pero quien tiene la responsabilidad es el médico, no la enfermera. La enfermera reclama, sí, que yo también soy parte de, pero cuando vas a la fiscalía, ella no va, vas tú. Entonces, si fuéramos todos por igual, también le da su responsabilidad. Pero eso hay que cuidarse bastante. Entonces, en anestesiología es igualito. En el Perú no hay técnico de anestesiología, no existe. Esos quedan en la calle. Como ustedes ven esos problemas médicos legales, por ejemplo, en los periódicos, cirugía plástica terminó con paciente vegetal, era porque era una persona que fungía de anestesiólogo, o que no era anestesiólogo, o que era un anestesiólogo inexperto, recién salidito, que se confió, o un anestesiólogo que dejó al paciente solo y se murió el paciente. Porque si tú estás ahí con el paciente, bien difícil que pase algo. Y si pasa algo, lo puedes explicar. Bueno, hizo un shock anafiláctico.
inherente al paciente. O el paciente había comido, se aspiró. Ya lo puedes explicar. Entonces, el 99% de problemas que ustedes vean en los periódicos son o porque el cirujano era inexperto y la fregó el cirujano, o porque el anestesiólogo pues no estuvo. Y eso lo hemos visto. Yo he estado en auditorías y he visto que el anestesiólogo decía, el paciente se murió desangrado. Ya. Y el anestesiólogo no estaba. De frente se va preso. Se llama abandono del paciente. Entonces, una especialidad muy bonita, pero que genera mucha responsabilidad. Un paciente, un anestesiólogo, de las cuales, a los que quieran ser anestesiólogos, ¿no? ¿Qué más importante acá? Acá. El relajante muscular en el año 42 se incorpora como un fármaco dentro de nuestro manejo anestésico. Lo voy a explicar más adelante para que no se aburran. Y el 44, la lidocaína, que es tan conocida por ustedes, se introduce como una anestésico local. La lidocaína ustedes lo van a ver en el serum a pastos, pero como les he dicho en farmacología, en zonas distales, lidocaína siempre sin epinefrina, ¿sí? Si no quieren tener problemas después de amputaciones. El año 29, el tiopental. El tiopental es un barbitúrico, que lo voy a explicar más adelante, que se utiliza en lo que es para como hipnótico. Es decir, yo al paciente, como inicio mi anestesia, la inducción se llama eso, le pongo un fármaco, le administro un fármaco endovenoso, que es el fentanilo, que es un opioide, para que no tenga dolor. Le pregunto al paciente, ¿cómo estás? Medio mareadito. Ya le veo que se ríe, ya está, ya con su... Entonces, claro, para mí es importante porque ese fentanilo no está mal puesta la vía y se hace un abón ahí y el paciente como si nada. Después le pongo el propofol o el tiopental, que eso lo vamos a hablar más adelante. Con eso se va a dormir. Tiempo seguido, le pongo el relajante muscular. ¿Por qué? ¿Por qué esa secuencia, doctor? Miran ustedes. ¿Por qué? Porque debe ser bien incómodo que te ponga un relajante muscular y tú no puedas respirar y me digas que quedes así. Y eso pasa. Eso pasa muchas veces. Entonces la secuencia es opioide, te lo puedo preguntar, propofol, que es el hipnótico o tiopental, y el relajante muscular, que es el rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio, distensil, que lo hemos conversado en farmacología. Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante también. Entonces la historia es importante porque nos dice cómo fue apareciendo cada fármaco y por qué, ¿no? En estas épocas, si ustedes ven, ya se hace más corto el tiempo de progresión. Aquí se registra la mortalidad preoperatoria, que tiene que ver con la anestesia, que cuando uno hace la secuencia, la revisión es muy poca, es menos del 1%, ¿no? Como mortalidad anestésica, porque si es porque el cirujano se llevó la carótida, porque se llevó la cava, esa es una mortalidad quirúrgica. Anestésica, el paciente hizo una reacción a un anestésico, hizo un shock anafiláctico y se murió. O el paciente por la relajante muscular hizo un shock anafiláctico y se murió. O de repente no lo pudo intubar y se murió por hipoxia, porque pasa eso, ahí era difícil, se murió. Entonces, esa es una mortalidad asociada a la anestesia. Y tiene que ser escrita, tiene que ser evaluada, tiene que ser auditada, porque eso genera mejoras en procesos para nosotros. ¿Qué pasó? No lo pude intubar. ¿Qué tenías? Laringoscopio. ¿No tienes biolaringoscopio? No, hay que comprar. Ya, pasó en otro lugar. ¿Tienes laringoscopio? ¿Tienes video? ¿Igual no lo puse intubar? No. ¿Tienes broncofibro? No, hay que comprar. Ese es mejor en procesos. Por ello, yo como jefe de departamento veo todo eso. Falla una cosa, ¿qué pasó? Falta esto, hay que comprar. Entonces, ¿por qué? Porque eso mejora procesos, mejora procedimientos y disminuye mortalidad perioperatoria relacionada a anestesia. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Alotano. El alotano es un anestésico, el primero que se utilizó por vía inhalatoria como hipnótico. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Cuál es el problema con el alotano? Yo cuando hice residencial en el año 2000, el R1 en el año 2000, yo roté por el niño de Breña. Y en el niño de Breña usaban alotano para todo. ¿Cuál es el problema del alotano? Que produce arritmias. Yo al niño se le puede decir, te voy a poner una vía, hijito, colabora. No, pues, tienes que dormirlo y ahí le pones la vía. Si no, el niño se va a sacar la vía, te va a patear, te va a mentar a la madre porque me ha pasado eso. Todo eso. Entonces, ¿qué pasa?
Ellos dormían con el alotano, los dormían y tuvieras unas arritmias en el más la atropina que hay que ponerle para quitar la cenorrea, hacían hasta fibrilaciones. Entonces el alotano es un inhalatorio que ya se dejó de usar. Ya no se usa el alotano. Pues se pregunta de sano, ¿me puedo poner? ¿No? En su lugar tenemos un inhalatorio que es el sevoflurano, que es un halogenado que se usa para todo actualmente, que tiene un olor a manzana, que algún otro se los he mencionado, que no produce arritmias y que es adecuado para niños. Hemos tenido un trasplante pulmonar el día viernes, de 10 horas, bipulmonar, se cambió un pulmón con otro. Seborane, ni un problema, dormí. Hubo al mismo tiempo un trasplante cardíaco, Seborane y Sevoflurane, porque es el nombre comercial, sin ningún problema. Entonces, son fármacos seguros, pero el alotano no. Muchas arritmias, muchos problemas cardíacos. ¿Ya? Metoxiflurano ni llegó al Perú. ¿Ya? Después, la ketamina. En algún momento mencioné la ketamina como usted de repente en farmacología. Es una anestesia disociativa, es decir, y eso lo usa en provincia. Y ustedes de repente lo usan en su serum. Hay ketamina. Tú le pones 0.5, un miligramo por kilo a un paciente y si vas a suturarlo o va a hacer un legrado de repente que te puede tocar, le pones eso con un poquito de atropina para que no haga secreción salival, ¿no? Y el paciente te está mirando, están haciendo el legrado y no le duele. Pasa un día y se acuerda de todo lo que le ha pasado, es disociativo. O sea, es analgésico disociativo, o sea, disocia, de repente no se acuerda de nada. Se usa también, tenemos que también en la actualidad, ¿no? Enflorano ya no tenemos, ¿no? Y el isoflorano, que es el año 72. Desflorano, todavía tenemos, es un inhalatorio que utiliza un vaporizador electrónico que tiene que calentarlo para que funcione, pero ¿cuál es su ventaja en relación al desflorano, el isoflorano y el sevoflurano? Que lo voy a explicar más adelante, no se asusten, que su educción, o sea, sale rápidamente del cuerpo. Tú cierras y se despierta el paciente. Lo tenemos en las máquinas, son vaporizadores, pero solamente trabajamos con sevoflurano, nada más. Es muy seguro y va bien, pero existe, ¿no? En cuanto a la ventilación mecánica, se incorpora. Es decir, la ventilación mecánica es una parte importante en la anestesiología porque todo paciente que es intubado y sometido a anestesia general debe ser manejado con ventilación mecánica. Las máquinas de anestesia que usamos en esas operaciones son distintas a los ventiladores mecánicos que hay en UCI. Los modos ventilatorios, que al final les voy a explicar también en las últimas clases sobre qué es ventilación mecánica, son específicamente desarrollados para anestesiología. Y además que la máquina de anestesia tiene un ventilador mecánico y un vaporizador para poderle poner seborane, sevoflurane, isoflurane, desflurane, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica es importante en la anestesia, es inherente a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pacientes para hacer tórax, cirugía de tórax, y tenemos que manejar bien la ventilación mecánica, ¿no? Para que no haga trauma pulmonar. Y el año 94 recién ingresa el sevoflurane, que es el que usamos en la actualidad. El otro que ustedes han visto, este que está acá, es el isoflurane, es un primo hermano. Son parecidos en nombre. Y a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en el año 26, Guedet, ¿no?, crea el tubo endotraqueal, con manguito, con CAF, con la bolsita para que ahí le den el pulmón, ¿no? Y en la actualidad, pues, se crean las sociedades de anestesiología. ¿Por qué es importante esto? Porque las sociedades de anestesiología auditan, evalúan, hacen cursos, hacen congresos, buscando siempre que la práctica de anestesia sea más segura y vaya avanzando. Por ejemplo, en el Perú tenemos la Sociedad Peruana de Anestesiología y Reanimación, el SPAR. Todos los anestesiólogos tenemos que estar afiliados ahí. Tenemos un abogado que nos defiende, tenemos actividades, tenemos congresos, tenemos becas, entonces tenemos un ente que nos rige. Así como el médico general lo rige el Colegio Médico del Perú, a mí me rige el Colegio Médico del Perú como médico general y como anestesiólogo la Sociedad Peruana de Anestesiología y Reanimación. Además, hay sociedades internacionales como la CLASA, ¿no?, la
el AJA, es decir, son sociedades internacionales de las cuales formamos parte también, ¿no? ¿Qué más? Para saber que siempre en la antigüedad hubo pues la preocupación por el dolor. Siempre ha habido eso, ¿no? Los relajantes neuromusculares, como drogas importantes en nuestro manejo, se utilizan pues para la caza. Hay unas ranas que tienen un veneno en la piel, que es curare, y estos indios le ponían en la punta el veneno y así cazaban, ¿no? Entonces, en base a ese descubrimiento, se encontró de que hay drogas que pueden paralizarte, sin matarte. Porque si yo te pongo un relajante muscular tal cual despierto, tú te quedas tieso, sin poder mover nada de tu cuerpo, tu corazón sigue funcionando y no puedes respirar. Entonces, si eso pasara, lo único que tengo que hacer yo, obviamente la cara de angustia que vas a tener, no vas a poder respirar, lo único que voy a hacer yo es agarrar una máscara y ventilar hasta que pase el efecto relajante. No es que, uy, se murió, no, ventilar. Relajante dura 1 hora. Para no estar en 1 hora lo tengo que intubar y espero que pase relajante. Entonces, esa es la idea, ¿no? Así las drogas cargadas de curare. Este veneno era paralizante, no es un veneno que te mata, no. Te mata porque te paraliza, no respiras, hipoxia, para lo respiratorio, para lo cardíaco, por eso básicamente. Antiguamente, el cloroformo y letra, que ya no se usa, esto es histórico, para que sepan, se ponía en estas algodones y el paciente lo hacían que aspire. Y sí se quedaba dormido. ¿Cuál era el problema? Si ustedes se dan cuenta, no hay manera de monitorizar al paciente. ¿Qué significa esto? Yo no sé cuánto está entrando, yo no sé cuánto está saliendo, yo no sé si está respirando a 12 por minuto o a 2 por minuto, yo no sé si está desaturando, si está haciendo bradicardia, taquicardia. Entonces, era a la suerte del paciente. Por eso es que ha quedado ese mito de ojalá a todos se le pase la anestesia. Así me dicen siempre, todavía. Sí, o un niñito con una postectomía. ¿Saben lo que es la postectomía, no? Cuando tiene el prepucio muy largo, tiene que cortarse, hay que dormirlo. Rapidito, se le duerme, y le pone el local y corre. En la evaluación preparatoria, ¿qué dice el familiar? Doctor, pero usted me asegura que no le va a pasar nada a mi hijo. Bueno, señor, entonces si usted va a pensar así, vaya con otros anestesiólogos, porque yo no le puedo asegurar eso. Hasta para pasar la pista, puede pasarle algo a uno, ¿no? Eso se llama riesgo. Ustedes nunca pueden asegurar que no va a pasar nada. Siempre es riesgo para todo. Miren cómo se trabajan antiguamente, ¿no? De esta manera. Siempre con una boquilla, con un vermitrol, le decimos ahí, que se ponía el anestésico acá, burbujeaba, y el paciente lo inhalaba, pero tú no sabías cuánto ingresaba. No había monitoreo. Ya. En cuanto a tipo de anestesia, básicamente depende, uno, del tipo de cirugía. Se lo voy a dejar, no hay problema. Depende del tipo de paciente. Y sobre todo, depende del tipo de anestesiólogo. Porque hay anestesiólogos que no les gusta intubar, todo lo hacen bloqueo. Válido, si le funciona, si no le duele, no hay problema. Pero hay cirugías que sí requieren sí o sí que dependes de conciencia general. Una cirugía de tórax. Van a sacarte un pulmón, tiene que ser intubado. Una apendicectomía complicada. Hay pus, tienes que intubarlo, porque tienen que abrir, lavar y tienen que sacar todo, exponer. No puede ser con bloqueo. Entonces depende de muchas cosas. Depende de las condiciones del paciente. Por ejemplo, tienes un paciente que van a hacerlo para amputarle de la rodilla para abajo, pero tiene una estación de eyección menos 20%. Si le pongo general se muere, si le pongo regional se muere, hago un bloqueo cercano al punto de amputación. Entonces, son alternativas y no es una fórmula de cocina que yo, general, regional, bloqueo. Depende de muchos factores. Pero básicamente hay 3 tipos. Local, que es la que ustedes van a poder hacer como médicos generales. Una curación troncular, a nivel de los dedos, siempre sin adrenalina. Regional, por ejemplo, una anestesia epidural por necesaria, o raquidia por necesaria, ¿no? Bloqueo regional, que es un bloqueo de plexo axilar, preso escaleno, etc. Y general.
General siempre implica intubación. Hay que intubar al paciente y el mantenimiento ya puede variar dependiendo de lo que tengamos, de nuestra experiencia o de lo que requiere el paciente, por ejemplo. Una general puede ser inhalatoria pura, sevoflurane, hidroflurane, fentanilo para el dolor, relajante muscular, y así lo mantengo 10 a 12 horas tranquilamente, como el trasplante que hemos hecho hace 2 días. O puede ser un paciente, estoy en la clínica Delgado, en la clínica angloamericana, en la clínica Ricardo Palma, que tengo bombas de perfusión que lo vamos a ver más adelante, donde yo le pongo propofol endovenoso por la vena y le pongo remifentanilo por la vena y no uso nada por inhalatorio, solamente el oxígeno para mantenerlo bien. Es un endovenoso puro, IVA, TCI. Entonces hay diferentes alternativas, pero básicamente son local y general. Pero estas pueden confluir. Yo puedo tener un paciente que empecé con regional o una cesárea y no pegó, el R1 se la puso y la puso mal y no pegó, y es una emergencia, paso a general. O la regional pegó, pero el cirujano se demoró 3 horas y ya le empezó a doler, paso a general. O una combinada, es una cirugía muy cruenta a nivel de abdomen que me va a doler después de la cirugía, le pongo una regional con catéter para el manejo de locos operatorios. O sea, todo confluye, pero básicamente son 3. Eso es lo que voy a preguntar. La local, para que lo revisen, ¿no? Básicamente, pues, en zonas distales se va a aislar, por ejemplo, piel, pulpejo de dedo, ¿no? Generalmente es un paciente que viene para una cirugía muy pequeña, muy corta, en la cual el cirujano inclusive le pone anestesia local, troncular, término de dedos, y nosotros lo sedamos. Y eso sí, hasta una anestesia local la monitorizamos. Se le pone KG, se le pone oxímetro, se le pone PANI. Como no va a estar intubo, no le pongo canografía. Siempre monitorizado. ¿Ya? La regional, 2 tipos. Esto puedo preguntar. Bloqueos neuroaxiales, ¿no? ¿Por qué neuroaxial? Neuroeje. Epidural, raquidia, epidural continua, raquidia continua, que ya hay últimamente, no la tenemos todavía, ¿no? Y nervios periféricos, plexos, plexo braquial, interescalémico, axilar, oblicuo, sacro, son 2 tipos, ¿no? Lo que no implica tampoco que se deje de monitorizar. Todo acto anestésico debe ser monitorizado, así sea local. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el paciente, la local estuvo perfecta y el cirujano te dice, pone 2 gramos de ceftriaxona y es alérgico a los antibióticos? Hace un shock anafiláctico, como no está monitorizado, te vas a leer tu iPad y se muere el paciente. Siempre monitoreo. Y es más, nosotros los anestesiólogos trabajamos con sonidos. Yo con el sonido sé que está en 99% de saturación, con una frecuencia de 50 y con un PANI de 120 con 70. Yo con sonidos. Tiene que estar prendido siempre. Alarmas, sonidos. ¿Ya? Entonces, regional. Solamente para que sepan, espacio epidural, espacio espinal, su orden de idea. O sea, el espacio epidural está antes. El espacio, eso lo vamos a hacer más adelante. Su orden de idea está más allá. ¿Cuál es más seguro? Los 2 son buenos. En manos expertas los 2 son buenos. Pero cuando yo quiero enseñar un R1, si ustedes llegan, por ejemplo, a la residencia, yo no voy a empezar enseñándote esta, porque esa requiere más experiencia, más tranquilidad. Esta te enseño, la suranidea, o la raquidia espinal, como le dicen normalmente, vulgarmente. ¿Por qué? Porque es como una punción lumbar. Tú entras con tu agujita y solamente tienes que ver que salga el líquido cefalorraquídeo y estás ahí. O sea, hasta los alumnos le pueden dar, algunos que ustedes han ido, les he enseñado a poner así, y lo han puesto. Pero a un anestesiólogo en formación le tengo que enseñar esta. ¿Por qué? Porque a través de esta pongo el catéter. Llego al espacio epidural, pongo catéter. Y con eso manejo dolor en cesáreas, en cirugías grandes, en tórax. Entonces, es importante diferenciar esto. No es lo mismo una raquidia que una epidural. Eso me gustaría que se lo lleven ustedes. Llegan a hospital, una raquidia, es una epidural, se te bota por la ventana. ¿Ya? Entonces, por favor. General, lo vamos a hacer más adelante, pero es para que sepan los tipos que ya lo mencioné. En la general, intubado, opioide, relajante, hipnótico, monitoreo más complicado, incluyendo canografía. ¿Qué es la canografía? Aquí me dicen.
Claro, mide Mide la cantidad de CO2. claro, el lente CO2, ¿no? Al final, el CO2 al final de la explicación. Es un cuadradito que se ¿qué lo vas a ver? Entonces, en una anestesia general, si yo te pongo de pregunta, a ver, monitoreo de una anestesia regional, te pongo PANI, ¿va o no va? PANI es el presión arterial no invasiva, o sea, el PANI. Va oximetría, va temperatura, también puede ir, ¿no? Va canografía, porque no está intubado. Canografía es intubado, acuérdense. Y la general va siempre con canografía. Yo les comento esto porque cuando yo agarré el residentado en el año 2000, yo estaba en la fase de que la canografía ingresaba como monitoreo y el oxímetro ingresaba como monitoreo. Ahora es imposible hacer una cirugía sin oxímetro o canografía. No se puede, porque el checklist te lo va a reclamar. ¿Qué pasaba? Yo llegaba y le decía a mi asistente mayor, y algunos están, me decía, doctor, le ponemos oximetría. ¿Para qué? Le echo un guial es suficiente, me decía. No es suficiente, porque hay pacientes que, a pesar de que estén hipóxicos, sigue rojizo esto. Entonces el oxímetro de pulso es importante. Y el oxímetro de pulso tuvo una importancia bárbara en el COVID. Todo el mundo andaba con su oxímetro de pulso colgadito. Todo el mundo se compraba su oxímetro. Entonces, siempre oxímetro en toda anestesia, siempre, y en general canografía, ¿no? Idealmente. Los estadios, mejor dicho diría etapas. Estadios suena diferente. Etapas. ¿Cómo hago una anestesia? Primero, inducción. La inducción es, llega el paciente a sala. Yo ya lo evalué, hice consentimiento informado, llegó el cirujano, porque siempre llega tarde, llegó el cirujano. Siempre el que se le requiere anestesiólogo tiene que ir antes del cirujano. Es mejor que te espere. Es mejor llegar temprano, esperarlo a que te espere. Inducción. Lo monitorizo. Inducción implica monitorizar al paciente, ponerle la vía y hacer la inducción con opioide, hipnótico, relajante, intubación. Mantenimiento. Una vez que esté intubado, ya yo mantengo al paciente, ya sea por vía inhalatoria, llámese isoflurane o desflurane, lo mantengo, esa es la parte hipnótica por vía inhalatoria. Y después, si hay dolor, voy poniéndole bolos de fentanilo, el recurso de la cirugía. Si tengo remifentanilo en infusión, mejor todavía, manejo el dolor de manera más constante. Y tengo que estar evaluando el medio interno del paciente a través de cadenas arteriales que tenemos a disposición, viendo el sangrado del paciente, haciéndole su balance hidroelectrolítico si hay sangrado. Es el mantenimiento. Hasta que la cirugía termina, el cirujano hizo el último punto y tú ya haces la recuperación del paciente. Tenemos recuperación en sala y recuperación en lo que es el URPA, la unidad de recuperación post-anestésica. Entonces, yo en la recuperación, se supone que ya cuando veo que el cirujano está terminando, voy sacando mis fármacos del paciente, o sea, dejo de administrarle y voy calculando, el relajante ya dejó de hacer efecto, si no lo revierto a través de la neostigmina o a través del Bridium, que es el Sugammadex, que lo voy a hacer más adelante. El opioide, si ya pasó una hora y media, ya se supone que se ha sido metabolizado, entonces ya no le pongo más y voy buscando que se vaya despertando, pero no antes de ponerle su dosis de analgésico postoperatorio. Llámese paracetamol, llámese algún tipo de cox endovenoso, ¿no? Como el Dinastat, que es el Parecoxib, o darle pues morfina, o darle petidina, o darle pues de repente hasta fentanilo en dosis pequeñas. Una vez que se despierte en sala y lo tengo que estubar, o no estubarlo, lo mando a recuperación, donde otro anestesiólogo se encarga de verlo ahí hasta que pasen 2 horas y lo manda a su piso. Entonces, ese es todo el proceso de anestesia general. Igual se da por una regional, igual se da por una local. Todo paciente que ha sido manejado por un anestesiólogo debería ir a una recuperación, porque siempre tenemos 2 horas en las que pueden pasar cosas.
En una anestesia local de repente no tanto, pero una regional o una general sí. Tener en cuenta eso, ¿no? De manera general, esto les voy a preguntar. Tenemos en general inducción, sedantes, hipnóticos y intravenosos. En realidad son hipnóticos. Propofol, etomidate y ketamina. Ayudantes, sobre todo ayudantes para ver la parte del dolor. Puede ser opioides para el dolor, lidocaína para el bloqueo y midazolam como ansiolítico. Inhalatorios, oxionitosos que en algunos casos hay todavía. Alotano que ya no hay, isoflurano y sevoflurano, agreguen acá. Bloqueadores neuromusculares o relajantes neuromusculares. Becuronio, rocuronio, succinilcolina, lisancil. Eso lo vamos a hacer más adelante. Es una pincelada rápida. Tenemos bombas de infusión. Cada una tiene una jeringa con un fármaco distinto que tiene un modelo farmacocinético con una gráfica que te dice cómo el paciente lo estamos manejando. Obviamente, este es un algoritmo, no es algo que sea real, es una fórmula matemática que te aproxima a lo que el paciente puede estar pasándole adentro con ese fármaco. No es una cosa así al mínimo, pero nos orienta. Miren, esta es mi máquina. Monitor de lo que es funciones vitales, monitor, parámetros de la ventilación mecánica, para ventilarlo, canister para evitar la absorción de CO2, muelle para que ventile. Este es el color amarillo, acuérdense siempre es sevoflurano, inhalatorio sevoflurano. Aquí veo mecánica ventilatoria y aquí más que este es el alotano y este es el desflurano, ¿no? Oxígeno, cajones, tenemos laringoscopios, tubos de Mayo, jeringas, todo. Este es nuestro comando. Sin esto no se puede trabajar. Si ustedes van a una clínica y no ven esto, salgan de ahí. A mí hace mucho tiempo me iban a hacer una colonoscopía. El problema en el Perú, y eso lo digo como anestesiólogo ya viejo, es de que hay mucha improvisación y muchas ganas de ganar dinero de una manera, digamos, mala, ilegal, porque me ha pasado. Tenía que hacer una endoscopía yo hace 10 años y me vivo en un lugar, no en el hospital porque se demoran como un montón de tiempo en hacérmela, en un lugar particular, y agarro, y lo primero que siempre pregunto yo cuando me hacen un procedimiento es: ¿quién es el anestesiólogo? Pregunté, que es una doctora, es la mejor, deme su nombre. No me lo querían dar, deme su nombre, yo las conozco, porque a mí me van a rotar todo. Me dio el nombre. Esta chica es residente, le digo, no acaba la carrera. Es más, está dando conmigo una neurocirugía esta semana, eso fue hace 15 años. No, pero ella trabaja acá. Bueno, no, ahí no me deja. No me hice el procedimiento. El residente está en formación. Si le hace un laringoespasmo, si le hace un broncoespasmo, doctor Castillejo, cuando tiene un problema en la clínica, es lo primero que va a hacer, no lo va a solucionar. Entonces ustedes siempre preguntan, ¿quién es el anestesiólogo? Está colegiado, está registrado, así como cuando van a hacer sus cirugías plásticas las chicas, el cirujano plástico está colegiado porque hay muchos que fungen, ¿ah? Yo he conocido anestesiólogos que fungen de cirujanos plásticos. Entonces, tener cuidado con eso. Sobre todo si alguien que va a cuidar mi vida, tengo que saber por qué, que sea acreditado. Entonces, esa es nuestra posición habitual. Siempre al lado del paciente, monitoreo de gases, monitoreo EKG, máquina, ventilando al paciente, siempre. Un anestesiólogo, un paciente. La evaluación anestésica, los dejo para que lo revisen. Eso sí lo voy a preguntar, así que revisen, memorícenlo, tenganlo en cuenta. ¿Ya? Para no volvernos tanto. Y ya lo he comentado en todo caso. Le voy a dejar la exposición a la delegada, no se preocupe. La analgesia es manejo del dolor, quitar el dolor. Doctor, me doy un analgésico, un bloqueo, un endovenoso, ¿no? O por bioral, por esta vez. Amnesia, pérdida de conciencia, hipnosis, ¿no? O sea, hipnosis de sueño, básicamente, dormir al paciente, y relajación muscular adecuada. Porque sí, porque usted dirá, doctor, pero si le pone fentanilo, que es para el dolor, y le pone un hipnótico, que es para que se quede dormido, ¿para qué lo va a relajar? A ver, ¿quién me dice ustedes? A ver, ¿para qué que tengo que relajar? Tú no. ¿Quién me puede decir? Puede ser que la persona al estar sedada, normalmente los músculos se van a contraer.
de lo que es trabajando. Si es una cirugía, no puedes tener el abdomen tenso. Claro, una es apoyo al cirujano. Porque el cirujano está duro, me dice, ya hay que relajar. Sí, no, yo creo que está duro. O dice, ponle 10 céntimos de anestesia y se va a agarrar cachetada yo, ¿no? Pero hay una parte importante como anestesiólogo. Eso se los comento para que ustedes sepan. Algunos ser intensivista, para bajar, no hay problema. Cuando ustedes vean la intubación de un intensivista versus la del anestesiólogo, cuando ustedes ven al intensivista hay dientes rotos, secreciones, sangrado en la boca. ¿Por qué? Porque el intensivista o de UCI o emergencista, que son cosas distintas, intuba con solamente midazolam, que es un ansiolítico, y fentanilo. Entonces está así, se mueve todo, ya, mete el tubo. En cambio, el anestesiólogo, como tiene manejo de vía aérea, no le tiene miedo a eso, le pone su opioide, le pone su hipnótico y le pone su relajante muscular. Con relajante el paciente se entrega completamente, la boca sale completamente intubada. Es la verdad. Es la verdad. Porque los que roten conmigo en la bienal, que hay un grupo que va a rotar, le voy a enseñar todo eso. Van a ver la diferencia. Es más, los cursos de simulación que hacemos acá, yo siempre les he dicho a ustedes, el maniquí es distinto, es duro, porque es plástico. Así sea muy de alta calidad, es duro. En cambio, en sala, tú ves todo, se abre todito. Claro, si es una vida difícil sonamos, ¿no? Pero es diferente. Pero esa es la idea, ¿no? O sea, la relajación muscular es para dos cosas. Para permitir una intubación adecuada. Y dos, para que el cirujano pueda trabajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque en la cirugía de abdomen, cuando el relajante muscular pasa, tú ves cómo los intestinos comienzan a hacer retracción. Se está moviendo, comienza a hacer, ya hay que poner relajante, todo se cae. O una obstrucción intestinal. Abre el cirujano y sale el vólvulo. ¿No? Porque en una obstrucción tenemos que intubar una secuencia inversa casi despierto. Casi no ponemos relajante, porque tiene que ser rápido. Pero después sí. Entonces lo abre y sale todo. Doctor, falta relajación. ¿Verdad? Le pongo relajante y todo cae. Porque todo es músculo. Sale el corazón, ¿no? Que sigue latiendo. Lo demás es músculo. Entonces la relajación es para eso. Entonces la anestesia tiene que ver con la analgesia, tiene que ver con la amnesia, el paciente no se acuerda de nada, tiene que ver con hipnosis, se queda dormido durante toda la cirugía. Y aquí es una parte importante, quiero que recuerden, y lo voy a preguntar. El monitoreo del paciente durante el sueño que le damos por anestesia, que es la hipnosis, con el sevoflurane por inhalatoria, con el propofol por endovenosa, tiene que ser monitorizado, porque hay una palabra que se llama despertar intraoperatorio, que ha sido motivo de películas, que se llama awareness. Es decir, el paciente está dormido, según tú, y cuando se despierta, doctor, he escuchado todos los chistes que han dicho, pero no me dolió nada. Todo lo que hemos hablado, oye, doctor, este era tramposo, ¿no? Está así. Todos se acuerdan. En el Perú todavía no es motivo de problema legal, pero en Estados Unidos sí. Aquí todavía no. ¿Cómo lo monitorizamos? Tenemos se llama sensor BIS, que es un sensor que va en el cerebro y te dice con un número, que lo voy a explicar más adelante, que está el paciente completamente dormido sin haber escuchado nada que lo he dicho. Sensor de profundidad anestésica. BIS se llama uno y el otro más completo se llama SedLine. Eso usamos en sala, monitorizamos todo. Sí, tenemos todo eso en el almenar. En mi gestión hemos comprado. Entonces, esos son los términos importantes. Eso sí lo voy a preguntar. Drogas. Por lo menos que sepan. A ver, si yo te voy a decir, ¿qué es el fentanilo? Va a ser un hipnótico. Me ha pasado. ¿Qué es una benzodiazepina? Es una ansiolina. ¿No? Lo demás, los antihistamínicos, yo te digo, ¿se usan antihistamínicos en acto quirúrgico anestésico? Sí, claro que sí. Anticolinérgicos, atropina, para que revertir al paciente. ¿No? Si me hace una radical severa, atropina 0.5 y mejora. Porque en anestesia hay muchos reflejos vagales. Desde que yo intubo, el hecho de poner el laringoscopio en esta zona, reflejo vagal. Yo tengo pacientes que me han hecho paro por hacer laringoscopia. Le he puesto atropina, lo organismo y salió. Porque era algo. O en un legrado, estaba con el paciente medio dormidito, viene el ginecólogo, pinza el cuello cervical, paro. Porque es una zona bastante reflexógena. O en una cirugía tan simple como una catarata, en oftalmología.
Está el señor sentadito ahí, le pones anestesia local, agarran el ojo, paro, porque es una zona reflexógena. Y si tú estás monitorizándolo, te das cuenta. Si no estás monitorizando, no te das cuenta. Entonces es importante eso, ¿no? Relajantes musculares, eso sí les voy a preguntar. ¿Cuál tenemos acá en el Perú? Succinilcolina, distensil, tenemos. Mibacurio, no tenemos, no va a preguntar este. Esto sí, rocuronio tenemos, atracurio tenemos, becurio tenemos, cisacurio tenemos. Estos dos voy a preguntar, esto no. No hay, no tenemos. Es más, estos deberían utilizarse en trasplantes renales, hepáticos, pulmonares, cirugías largas. Usamos esto. Si requiere le ponemos cada hora, cada media hora una infusión y va bien. Entonces aquí tenemos todos, ultra corta. Y esto lo vamos a ver un capítulo completo, así que tranquilos, no se preocupen. Ya, esto sí es importante. ¿Cuál tenemos en el Perú? Celuloforane, deflorane, óxido nitroso y isoforane. Estos dos, esto hay todavía, pero no se usa. Hay todavía. En provincia lo usan todavía. Sepan. Van hasta llegar a la provincia, me ha pasado, yo como celulitis he tenido que dar anestesia de algún hospital y me decían, no hay anestesiólogo. Yo no sé dar anestesia, ya sé esto, hace el otro, y tenía que estar ahí con mi alotán. Tiene que ser ventilar, eso vamos a hacer en la práctica supuestamente, ¿no? En el hospital lo vamos a hacer también. Por lo menos tienen que saber ustedes, antes de su internado y durante el internado, aprender a intubar y a ventilar. Yo les cuento porque mi hijo mayor es médico ahorita, acaba de ser un recién. Y yo lo llevé a mis guardias y le enseñé a intubar. Y me dice, ay papá, yo no sé anestesiólogo, le enseñé a intubar. Y le enseñé a ventilar. No sé anestesiólogo, le enseñé a ventilar. No, tienes que hacerlo. Y le tocó hace un mes en el serum, acabando el serum, un paciente para intubar. Me acordé lo que me dijiste, me dice. Y lo intubó, puta, casi lloro, yo estaba de verdad, porque intubar es bien complicado. Si no sabes tú los pasos, es bien complicado. Tienes que identificar, porque muchas veces me ha pasado, a pesar de que yo he enseñado, hacen la laringoscopía y digo, ¿qué estás viendo? Esófago y vía aérea. No, es al revés, digo, vía aérea y esófago. Y eso tienes que verlo y verlo y verlo. Y si el paciente está con secreciones, no ves nada, tienes que diferenciar. Entonces, los que roten conmigo, vamos a dedicarnos a hacer eso bien, ¿ya? En la práctica. Y también en la práctica lo vamos a hacer. Entonces, esto es importante, ¿no? Todo lo que existe, lo que hay, ¿no? Y estas son medicaciones que utilizamos en sala de operaciones. Llega un paciente diabético, tengo que poner insulina, obviamente, ¿no? No le va a poner glucofages, intubado, no puede tomarlo. Un asmático que me hace un broncoespasmo, salbutamol, o aminofilina venosa. Entonces, todo esto es lo que usamos en sala de operaciones, además de los fármacos de inducción y mantenimiento. Entonces, por eso es que yo hago farmacología con ustedes, porque me gusta todo esto también, ¿no? Ya, área de trabajo. Ya lo mencioné al inicio, para que se despierten. Primero, tenemos que evaluar al paciente en el preoperatorio. Cómo llega, hablar con el familiar, si es un niño, hablar con el paciente, ¿te va a doler? No te va a doler, pero después de 2 horas te puede doler, te vamos a poner algo, o sea, informarlo. Monitoreo si lo sabemos, control de dolor, ¿no? Y eso lo hemos conversado bastante. Este es un ventilador antiguo, ya no hay esto, pero lo puse ahí para que lo vean más o menos. Tenemos que ver que la recuperación sea adecuada, que se despierte bien. En la clínica hace una semana, 8 de la noche, cansado llego. Me dice, doctor, tenemos un tumorcito y un pacientito de cabeza y cuello. Allá, le dije, sedación y local, le dije, ¿no? Yo tranquilo. No, doctor, pues tiene 29 años. Tiene retardo mental. ¿Qué hacer ahí? Tenía que intubarlo. No va a colaborar. Y no era un tumorcito, nunca le quedan dibujando un tumor así, gigante el tumor. Nunca le quedan dibujando. Entonces dije, perdí por todos lados, ¿no? Entonces, tenemos que ver todo eso siempre, ¿no? Evaluar al paciente. Y a lo que iba yo, es de que este paciente con retardo mental, yo decía, bueno, ¿cómo se desperta? Porque pues patea, se altera, ¿no? Entonces, ahí viene el arte del anestesiólogo, ¿no? Hay que despertarlo bonito, poco a poco,
cuando esté ya despertando, ventilando espontáneamente, extubarlo, esperar que se despierte y hablarle sobre todo. Se despertó tranquilo. Si tú a un paciente, y en general lo digo, lo tratas como un número, como una historia clínica, el paciente no te va a hacer mucho caso cuando tú quieres pedirle algo. Si tú le hablas, haces empatía, haces como se dice clic, te va a ayudar el paciente. Me pasó una vez a mí en sala de operaciones, una señora en la clínica Ricardo Palma, muy, de una cadera, venía con general, era muy eticosa la señora. Entonces, todo con general, bonito, yo hablé con la señora bien, nos reíamos, conversamos, todo. Sale de la cirugía, para mala suerte, el arco le cae en la ceja y le corta la ceja. Ya perdí. Pero como hemos conversado, ¿no? Señora, le digo, ha habido un problemita. Le ha caído el arco en la ceja y le he tenido que hacer un puntito. Me miró y me dice, doctor, ¿pero la cirugía salió bien? Sí, tranquilo, ya no pasa nada. Eso se llama conversar con el paciente. Pero si he dicho, señora, échese. Ya, yo lo voy a intubar. Listo, señora. De frente de la puerta. Entonces, eso tengan ustedes para todo, cualquier especialidad. Se ha perdido mucho eso. Y eso se lo digo a ustedes porque ustedes lo considero, los chicos que van a rotar de la Unión al hospital, a la Menara, los que he visto yo, que han sido mis alumnos algunos, me gusta mucho porque ustedes no pierden eso de buenos días, buenas tardes, por favor y gracias. No lo pierdan eso. Las otras universidades lo han perdido. Viene el interno y te saluda. Y entonces yo te voy, ¿tú nos saludas? Le digo, disculpe doctor. No pierdan eso, porque eso los va a ayudar a ustedes mucho en su desarrollo profesional. ¿Qué más? Trabajamos en cuidados intensivos, ya lo mencioné. Dolor postoperatorio también. Usamos drogas. Este es un bloqueo epidural que se utiliza para el manejo del dolor, ¿no? También podemos trabajar en trauma shock, ¿no? Mire, un neonatito que no ventilaba, tuvieron que ventilar, ¿no? Vía aérea. Nosotros somos, se supone, los expertos en reanimación, ¿no? Avanzada, básica, manejo del dolor, etc. ¿Dónde trabajamos? En todo lugar. Hasta en la serie de televisión. En tomografía, resonancia, listotricía. En todos lados nos piden. Por ejemplo, actualmente yo trabajo en un lugar donde se hace fertilización in vitro. ¿Qué significa esto? Personas que no pueden tener hijos van y hay chicas que venden sus ovulitos y los refrigeran, y las personas que no pueden tener se los ponen. Es el boom ahorita. Los ginecólogos están rayando con eso. Pero para sacar los ovulitos y para ponerlos, ¿a quién requieren para que no le duele y se quede dormida? Anestesia. Tengo que dormirla, sacar el ovulito sin que se mueva, por eso se pone ecografía, termina el procedimiento, que son 10 minutos, y la despierto. Todos ganamos ahí. Es un área de trabajo. Odontólogos. Miren, todo lo que trabajamos. Los odontólogos. Ahora se ha dado por a los niñitos hacer sedaciones en consultorio, cosa que me parece riesgoso, cosa que me parece un poquito contraproducente, porque si hay un problema legal, el consultorio no tiene permiso para hacer cirugías, es un consultorio. Pero están haciendo, ojalá que no pase nada. ¿Qué pasa? Viene un niñito que no colabora, un niñito pues, de 3 años no va a colaborar, no sé qué, limpiar los dientes, sacar, entonces lo intuban en un consultorio y lo trabajan, y ahí todos ganan, hasta que pase algo. Entonces ese es el campo que tenemos nosotros. Esto quiero que lo vean. De todo lo que hemos hablado, más o menos es como nos ve cirujano nosotros, para que se rían un poquito. Creo que ni sonido, ¿no? Está como sangroncito. No puedes ponerle algo o bajarle un poquito la tensión. Anestesiólogo. También lo siento duro, está como pujando. Además creo que se está moviendo. ¿Alguien puede ayudarme a cuadrar la luz? Así nos ven los cirujanos. Eso lo controla que yo lucho, bueno, ya no, porque ya me conocen. A él lo conozco, él se llama don anestesiólogo. Él es un colombiano que ha venido acá en Perú y lo conocemos de los congresos y es tiktoquero, le gusta. Le va bien.
Pero es un capo, es un capo, es un capo. Entonces, es una visión, es lo mismo, ¿no? Ya. Esa es otra visión que tienen nosotros, ¿no? Y esa es otra. Cómo amputaban las piernas, ¿no? O sea, lo agarraban, le decimos aguantoterapia, y a los niños, para dormir, le decimos anestesia enzimática, porque te pones encima del niño para poner la vida. Ese no soy yo, no me acuerdo. Pero esta máquina sí la tenemos. Tenemos esta máquina, esta es una cirugía, miren las bombas, todo lo que hay son operaciones, y esto es un ambiente reducido, ¿no? Así se trabaja a veces. Último trasplante pulmonar que tuvimos en sala de operaciones, este sí se da en el ARA. Este es un trasplante pulmonar que hemos tenido hace un año. Ya, y esto para que lo lean y lo lleguen a la casa, ¿no? Es todo lo que hacemos en el día, aunque da risa, ¿no? Entonces, ya se lo dejo para que lo vean en la casa. Listo. ¿Tienen un descanso o seguimos? Ya,